Este año, la fiesta de la presentación del Señor coincide en domingo, la fiesta que popularmente conocemos como el Día de las Candelas o la Candelaria, pero su nombre litúrgico, su nombre auténtico, es la presentación del Señor. Y al ser una fiesta del Señor, se puede celebrar en domingo. Por lo tanto, en este domingo no leemos el Evangelio del domingo cuarto del tiempo ordinario, que era el que le correspondía a este domingo, porque prevalece la fiesta de la presentación del Señor. Una queja, o al menos un dicho habitual en la Iglesia, es que en la Iglesia hay pocos jóvenes, o que cada vez hay menos jóvenes, que cada vez en la Iglesia somos más mayores, o bien tendiendo a mayores o ya mayores. Esa es una realidad que vamos teniendo, sobre todo en España y no solo en España. Pero a un cristiano no se le mide por la edad, se mide por su fe comprometida, se mide por su conciencia de ser Iglesia. Y aquí tenemos que reconocer que muchísimos mayores, yo diría la mayoría, son un auténtico ejemplo. Nos dan a todos ejemplo de esa fe comprometida y de ese sentirse Iglesia. ¿Quiénes recibieron a Jesús en Belén? Lo sabían los escribas, los sumos sacerdotes, el mismo Herodes, que lo consultó cuando le llegaron los magos. Sabían que nacería en Belén. ¿Quiénes fueron a Belén? La gente de corazón sencillo, los pastores. Hoy, en el templo, ¿quiénes reciben a Jesús en el templo? Allí estaban los sacerdotes, estaban los escribas, estaban los fariseos. ¿Quiénes reciben allí a Jesús? También los sencillos. Dos ancianos, Simeón y Ana. Son los que reciben al Señor, nadie más. Qué gran ejemplo de fe, de ilusión, de esperanza nos dan Simeón y Ana. Muy mayores, pero allí están pendientes de la llegada del Señor. Y son ellos los que le reciben. A pesar del paso de los años, ellos no han perdido ni la ilusión, ni la esperanza, ni esas ganas de conocer al Señor. Allí estaban todos los días en el templo. Qué gran ejemplo nos dan Simeón y Ana. Pues siguiendo ese ejemplo de Simeón y Ana, que siendo muy mayores, siguen al Señor, siguen en el templo, hoy os quería decir algo a los que ya estáis y estamos entrados en años. No os dejéis que os engañen, que no os engañen. Y lo explico, lo que quiero decir con esto. Para seguir al Señor no hay edad. Tenemos que seguir al Señor siempre. En el seguimiento al Señor no hay vacaciones. Os cuento una anécdota que ya he contado en muchas ocasiones. Visito un pueblo, una mañana de primavera, un sol espléndido. Me encuentro a una persona ya mayor, pero estaba muy bien físicamente y mentalmente. Me lo encuentro paseando alrededor de la iglesia. Yo lo conocía y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, ¿está usted aquí esperando que sea la hora de la misa para venir a misa? Y me dice, no, ya ha dejado de ir a misa. Eso me sorprendió y le pregunté, ¿pero y eso por qué? Si usted y su familia siempre vienen a misa.
Dice, ¿por qué me ha dicho el sacerdote, también era un sacerdote ya mayor, que ya estaba dispensado de venir a misa? Qué pena que un sacerdote aconsejase eso. Y qué pena también que este hombre se lo creyese y le hiciese caso. Nunca estamos dispensados, a no ser que por enfermedad o porque ya no podamos físicamente venir. Pero el caso que estoy contando, esa persona estaba perfectamente. Estaba paseando alrededor de la iglesia. Lo mismo que pasea alrededor de la iglesia, podía estar dentro de la iglesia. Que no se engañen. ¿Cómo vamos a privar a las personas mayores cuando más necesitan de todo? Necesitan la ayuda de los demás, pero necesitan también la ayuda del Señor. ¿Cómo los vamos a privar de Dios en una fecha tan importante para ellos? Entre otras cosas, vamos a decirlo así de claro, porque están también más cerca ya de encontrarse con el Señor y necesitan una preparación también para ese encuentro con el Señor. Aparte que tenemos que estar toda la vida preparándonos para el encuentro con el Señor, porque toda nuestra vida cristiana es un encuentro con el Señor. ¿Cómo podemos decir a una persona que está dispensada, qué pasa? ¿Lo apartamos ya del culto a Dios? ¿Lo apartamos ya? Si yo esto lo creyese así, yo no iría a celebrar la misa en la residencia de los mayores. Voy, ¿por qué? Porque creo que tienen esa necesidad, porque también ellos tienen derecho a que sean asistidos espiritualmente. Esa frase de ya estoy dispensado encierra detrás de sí también un concepto de cristianismo un poco pobre, porque es como ver el cristianismo como una carga. Ya estoy dispensado, ya dejo de ir. Antes no estaba dispensado, tenía que ir. Qué pena que nos hayamos pasado toda la vida en la iglesia y no hayamos descubierto a un Dios Padre. Porque eso es igual que la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, ¿qué dice el hijo mayor? Tantos años llevo sirviéndote. ¿Qué está diciendo ahí ese hijo mayor? Pues que había vivido toda su vida como siervo, no como hijo. Y sería una pena que nosotros los cristianos también viviéramos la vida así, como siervos, y no hubiésemos descubierto que somos hijos de Dios. ¿Saben ustedes dónde se ve realmente que vivimos la vida como hijos de Dios? Cuando disfrutamos de las cosas de Dios, cuando lo vemos como una carga, cuando vamos nada más que a unos mínimos, ahí ya está saliendo a la luz que estamos viviendo la vida cristiana como siervos y como una carga. Y qué pena sería eso. Pero gracias a Dios, el ejemplo de la mayoría de los mayores no es ese. Nuestros mayores nos dan un gran ejemplo. Siempre me admira esas personas que apenas pueden andar y que están fieles todos los domingos o sábados a su cita con el Señor. Ya llueva, ya nieve, ya ventee, haga frío, haga lo que haga, aquí están fieles a su cita con el Señor. La semana pasada estuve en Madrid en un encuentro de conciliarios de vida ascendente. Les explico un poquito. Yo soy conciliario de la diócesis, de toda nuestra diócesis, me nombró el obispo hace un par de años, conciliario del movimiento de vida ascendente. Es un movimiento de mayores, es un movimiento de la tercera edad. Pues yo he estado en Madrid la semana pasada, estuve allí 4 días, en ese encuentro de conciliarios que había de toda España. Yo me vine admirado este año y el anterior de esas personas mayores que están llevando el movimiento a nivel nacional.
Es increíble que con su edad lo hagan con tanta ilusión, con tanto entusiasmo y que sigan trabajando por la Iglesia con esas ganas y con ese entusiasmo. Yo vine admirado. Nuestros mayores nos siguen dando un gran ejemplo. Así que, por favor, que llevamos siendo mayores, que el día que seamos mayores, que no nos engañen, que también los mayores tenemos derecho a una vida espiritual y tenemos derecho a ese alimento espiritual. Que esto nunca lo olvidemos. Es más, solamente voy a hacer el apunte, no voy a hablar más de los mayores. La profetisa Ana, que aparece hoy en el Evangelio, nos da todo un ejemplo de mujer anunciando la palabra de Dios. Nos dice expresamente el Evangelio que se puso a anunciar a todos la redención de Jerusalén. Se puso a anunciar, a hablar del niño Jesús. Podríamos llamarla una abuela apóstol. Todo un ejemplo esta mujer. Y esto sabemos de sobra que hoy en día lo hacen muchísimos abuelos con sus nietos. También ellos son apóstoles anunciando la fe a sus nietos. Pues vamos a darle gracias al Señor por tantos mayores que hay en nuestras iglesias que viven la fe con ilusión y con entusiasmo. Que así sea.